Breve repaso. Han pasado unos 25 años desde que Jesús resucitó. El apóstol Pablo está en Éfeso, en lo que hoy es Turquía, donde ha estado sirviendo durante casi 3 años. Pablo ha recibido malas noticias, ¿no?, de la iglesia que fundó en Corinto, una ciudad importante de Grecia. Hay divisiones en la iglesia. De hecho, hay peleas internas, ¿no?, celos, conflictos, orgullo espiritual y otros pecados graves. El plan de Pablo es quedarse en Éfeso hasta la primavera y después viajar a Corinto para quizás pasar allí el invierno, pero le urge, ¿no? Hay que hacer algo ahora. Escribe una carta a la iglesia y así tenemos 1 de Corintios. Hasta ahora lo que ha dicho básicamente es eso. ¿Por qué se han vuelto tan mundanos que se pelean por los líderes cristianos y se dividen por ellos en lugar de centrarse en Cristo? Del capítulo 1, por la obra de Dios están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo no se jacta de su elocuencia ni de su filosofía, ¿verdad? En cambio dice, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Jesucristo crucificado, piedra de tropieza para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos ustedes se están centrando en la limitada visión mundana y se están perdiendo el gran panorama de la verdad. Los capítulos 1 a 4 de 1 de Corintios son una unidad más o menos, y si Dios quiere terminaremos estos capítulos antes de la Navidad. Hoy vamos a abrir algo de ese gran panorama de la verdad en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Estamos en 1 de Corintios 1 de Corintios 2, 6, y te será de gran ayuda si tienes el capítulo abierto delante de ti. 1 de Corintios 2, vamos a empezar en 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Esta sección es un poco profunda, por lo que creo que nos ayudará a tener algunas definiciones en mente antes de ir demasiado lejos. Así que comencemos por aquí, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría. Nosotros hablamos, ¿no? ¿Quiénes son nosotros? ¿La iglesia de Sendero Divide las Palmas? Creo que no. ¿Quiénes nosotros? ¿Mandé? Sí, ¿verdad? Primeramente Pablo, ¿verdad? Porque hay ustedes también. ¿Ustedes es quién? La iglesia a la que están escribiendo. La iglesia en Corinto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nosotros, por eso es de gran ayuda tener la Biblia abierta, ¿no? Así que nosotros que hablamos, ¿verdad? O enseñamos. Pablo está proclamando el Evangelio en el versículo 1 de capítulo 2. Y para ampliarlo, en el capítulo 1 aparecen varios apóstoles y ministros o maestros. Pablo nombra 2 de ellos. ¿Quiénes son? 2 otros maestros del capítulo 1. ¿Dónde?
nombres. Sóstenes. Bueno, Sóstenes sí, pero Cefas y Apolos. Cefas y Apolos. Sí, así es. Y por lo tanto, nosotros se refiere primero a los apóstoles y luego a otros maestros. ¿Sí? Hoy podríamos incluir a los pastores y los misioneros, pero en los días de Pablo también había apóstoles que tenían revelación específica y directa del Señor Jesucristo, y hablaremos de eso más tarde. Por el momento, vamos a pensar en apóstoles y maestros, ¿no? Nosotros, los apóstoles, como yo, Pablo, y otros maestros, que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quién es esta sabiduría? Esto es algo que se habla. ¿Sí? En el versículo 13 veremos más específicamente que se trata de palabras, ¿no? Palabras habladas. Ese es el contexto. Apóstoles y maestros enseñando, ¿no? La enseñanza. Ahora bien, esto al principio puede parecer confuso si conoces el contexto. Pablo parece dedicar mucho tiempo en los primeros 4 capítulos a escribir en contra de la sabiduría y las palabras, ¿verdad? Fíjate, el capítulo 1, 17. Me envió Cristo a predicar no con sabiduría de palabras. ¿Sí? 2:4. Mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras. Pero hemos visto que Pablo no está rechazando todas las palabras y la sabiduría, ¿verdad? 4:20. Pues sí, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué palabras? Las palabras de los arrogantes. 4:19. Hay palabras humanas, palabras mundanas, palabras que no tienen el panorama de la verdad, palabras sin poder. Pero hay otras palabras, ¿verdad? Hay otra sabiduría. 1:4. En todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. 1:24. Cristo es poder de Dios y ¿qué? Sabiduría de Dios. Y como vamos a ver en 2:13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con es decir, las palabras enseñadas por el Espíritu. No está diciendo que las palabras, la sabiduría y el conocimiento sean malos, pero ¿qué palabras, no? ¿Qué sabiduría? ¿Qué conocimiento? No confiamos en las palabras en sí, eso sería confiar en la elocuencia, ¿verdad? Y no confiamos solo en las palabras, eso sería confiar en el conocimiento. Confiamos en las palabras del Espíritu, eso es poder. Mira, el mundo tiene algún tipo de conocimiento, ¿verdad? Pero rechaza y restringe parte de él, su fundamento. Es como construir una casa sin cimientos, ¿no? Es como hablar de la historia de México, pero saltándose el siglo XIX. O estudiar la historia de México sin leer ningún documento histórico, ¿no? Así es el mundo en las cosas más importantes. La iglesia de Corinto estaba obsesionada con el lenguaje ingenioso, la elocuencia, la filosofía humana. Entran en la taquería y admiran el plato de plástico, ¿no? Ignoran el taco, la carne. Queremos un predicador que esté actualizando en su lenguaje inteligente, un predicador relevante y dinámico. Jesucristo crucificado, dice Pablo. Queremos un predicador que sea filosófico y sofisticado en la cultura, ¿no? Un predicador leído y con conocimientos. Jesucristo
crucificado, dice Pablo. Todavía están mirando al mundo, no le saben, el mundo no puede resolver sus propios problemas. Jesucristo crucificado. Porque ese es el mensaje de Dios. Porque ese es el poder de Dios. Y de esa verdad central proviene mucha sabiduría, porque Jesús mismo es poder de Dios. ¿Y qué? Sabiduría de Dios. 1:24. Entonces, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los maduros? ¿Quiénes son los...? No. Bueno, otra vez hay un contraste, ¿no? Tenemos el hombre natural, 2:14. Carnal, 3:1. Sabio según este mundo, 3:18. Arrogante, 4:18. Y al otro lado, tenemos el hombre espiritual, 2:15. Llamado, 1:24. De Cristo, 3:23. Maduro, 2:6. Ahora bien, nosotros somos santos, llamados, pertenecemos a Cristo, todos somos espirituales si hemos aceptado el Evangelio, ¿no? Jesucristo, ¿qué? Crucificado. Pero aún podemos pensar de una manera mundana, carnal, limitada, ¿verdad? Y cuando leo esto, veo a todos los creyentes como maduros y espirituales. Pero si empezamos a centrarnos en la sabiduría mundana, que es lo que todos hacemos a veces, nos confundimos y actuamos de manera mundana, ¿sí? No es que somos naturales, mundanos por naturaleza, no. Pero aún así estamos tentados a actuar, ¿no? Como si lo fuéramos. Y vamos a ver más de este tema en el capítulo 3. Pues eso fue una introducción larga, pero debería ayudar con el resto del capítulo, ¿no? El versículo 6. Sin embargo, nosotros, los apóstoles y maestros, hablamos sabiduría, la sabiduría de Dios, con la verdad fundamental de Jesucristo crucificado, entre los que han alcanzado madurez, aquellos que entienden la verdad de Jesucristo crucificado, aquellos que son salvos y que no están centrando su atención en la sabiduría mundana, en su orgullo pecaminoso. Pero una sabiduría no de este siglo, no la llamada sabiduría común del mundo de esta generación, ¿verdad? Sí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Bueno, cuidado aquí. Cuando la Biblia habla de un misterio, por lo general se refiere a algo que Dios ha revelado en su palabra a su pueblo. ¿Okay? Pablo está hablando de algo que los corintios ya saben, que les han enseñado. Daniel 2:22 dice, Dios revela lo profundo y lo escondido. Mateo 13:11, Jesús les respondió, ¿por qué a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos? Pero a ellos no se les ha concedido, a ellos no les es dado.
el mundo no lo entiende. Si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. El Señor de gloria, ¿no? Un título de deidad. Habrían estado aterrorizados, avergonzados, horrorizados ante la idea de crucificar al Señor de gloria. Pero su sabiduría era mundana, natural, ciega. Crucificaron al Dios hombre, el Señor de gloria. El finado pastor evangélico escocés, Derek Prine, habló de unos 4 aspectos de la gloria de Jesús, es decir, las cosas maravillosas que podemos alabar. Jesucristo ahora reina en gloria, ¿no? Exaltado a la diestra de Dios, dice Pedro, Hechos 2:33. Coronado de gloria y honor, dice Hebreos 2:9. Él reflejó plenamente y perfectamente la gloria del Padre en su ministerio terrenal, especialmente en su gracia y verdad. Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos su gloria en los 4 evangelios, ¿verdad? Y él no solo reflejó la gloria del Padre, sino que su característica esencial, su naturaleza, es la gloria. Él es el Señor, Él es Dios. Pero finalmente, mira lo que dice Pablo, la sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria. Jesucristo conduce a su pueblo a la gloria. Las cosas maravillosas que Él ha hecho son herencia de su pueblo. Él resucitó y nosotros resucitaremos. El cuerpo del creyente, dice Pablo, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. 15:43. El versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Eso en el versículo 9 no es una cita exacta, probablemente un paráfrasis de Isaías 64, 4 y 4, que dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en Él. Predestinado, preparado de antemano para nuestra gloria, para nuestro enriquecimiento y alegría, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, ¿por qué confiamos en la sabiduría humana? ¿No? Del mundo. ¿Por qué confiamos en los líderes de esa época? Están desapareciendo y la verdad está resplandeciendo. El versículo 6, los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, que perecen, terminarán en nada. Daniel 2, 21 y 22. Él es quien, Dios, ¿no? Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Los versículos 23 y 25 de Isaías 40. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha regado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan
y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante, para que yo sea su igual? Dice el Santo. Qué tonto enfocarse en lo temporal y mundano. Decimos entonces que el misterio ya ha sido revelado, ¿no? Que se puede comprender el gran panorama de la verdad, pero ¿cómo nos ha sido dado? Bueno, continuamos otra vez del versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Dios nos las reveló por medio del, ¿quién? El Espíritu, ¿verdad? Mira, estas cosas no han entrado al corazón del hombre, porque son cosas del Espíritu. Pero son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, las cosas predestinadas, las cosas reveladas, las cosas dadas, las cosas preparadas para nosotros. Sí, primero se les dio a los apóstoles. Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios, pero luego se les dio a todos los que comparten la enseñanza de los apóstoles. Y así se les dio a la iglesia, como veremos en un momento. Todos recuerdan la maravillosa descripción de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, ¿no? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de, ¿quién? Los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Efesios 2:20, la iglesia, la casa de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Cristo Jesús mismo es la parte clave. Cristo Jesús mismo es la medida y estándar de todo lo demás. En el capítulo 3 de 1 de Corintios, Pablo va a decir que Pablo, puso el fundamento como un cimiento, ¿no? La enseñanza de Jesucristo crucificado. Él era un constructor de templos. Un templo espiritual, ¿no? Una iglesia, ¿verdad? Hemos estudiado recientemente sobre otro constructor de templos. ¿Recuerdan su nombre? Zorobabel. ¿Sí? Zorobabel diseñó el templo. No, ¿verdad? ¿Fue su sabiduría y su poder lo que construyó el templo? Tampoco. Era solo un hombre que dirigía unas cuantas personas con unas cuantas herramientas. Pero ¿qué dijo Dios? Esta es la palabra de Yahvé, de Jehová, a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Dice Pablo, esta iglesia no fue plantada por mi elocuencia y mi genio. Hablamos las profundidades de Dios. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Somos apóstoles, predicadores, maestros, somos solo esclavos de Cristo. A veces con debilidad y con temor y mucho temblor. Pero ¿qué dijo Dios a Zacarías? Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces?
un pueblo pequeño, pobre, comenzando un pequeño trabajo de construcción. Pero ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Dios tiene planes eternos y profundos en esas pequeñeces. 1 Corintios 1:26 consideran, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. No desprecies el día de las pequeñeces cuando el Espíritu de Dios está hablando. ¿Por qué te concentras en los sirvientes que te traen la palabra de Dios, el don de Dios? Mira hacia arriba. Podemos pensar en el ministerio de nuestra iglesia y puede parecernos algo pequeño, ¿no? Podemos pensar en nuestra búsqueda de un lugar permanente para congregarnos y parece un comienzo pequeño. Y bueno, no vamos a construir un templo, ¿verdad? Somos el templo del Dios, el santuario del Dios. Pero queremos un lugar para ser discípulos, para compartir la palabra de Dios. Y parece un comienzo pequeño, pero esto es obra del Espíritu. Y más que eso, pensamos en las personas, en las vidas que Dios está transformando y usando para su gloria. Y nuestras vidas pueden ser usadas aquí en Iztapaluca y alrededor del mundo. No por nosotros, sino por el Espíritu. ¿Cuál entonces es el papel del Espíritu de Dios en este texto? 1 Corintios. El Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios y nos revela la verdad de Dios, nos la da, nos la enseña. Primero a los apóstoles directamente y luego a través de ellos a los que enseñan y a través de la palabra de los maestros a todos nosotros. Pero nosotros solo somos conductos y receptores. Todo proviene de Él. Pero como hemos visto, este es un misterio revelado por el Espíritu Santo en palabras a través de los apóstoles. A la gente le gusta inventar conocimientos espirituales secretos, ¿no? Y decir que provienen de Dios. Pero nosotros sabemos lo que proviene de Dios porque tenemos su palabra. Siendo casi el día de la Reforma, el día 31, citemos al reformador español Juan Pérez de Pineda del año 1560. Dice: por único remedio y defensa nos dejó Dios su palabra, para que guiados por ella le supiésemos servir y nos acorriésemos a Él para ser ayudados en toda necesidad. Nos manda Él mismo por su apóstol probar todas las cosas y retener lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Y que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios. 1 de Juan 4:1. Cuya palabra es el toque donde se debe hacer esta prueba y examen. Saber hacer este juicio, el cristiano debe tener por una de las cosas más propias que le pertenecen, pues depende de ello su salud. Como vamos a ver, tenemos la mente de Cristo, su palabra. Pero eso no quiere decir que no sea sobrenatural, natural y espiritual. Es el poder del Espíritu desde el principio al fin. Bueno, el fin del versículo 13 es un poco difícil. Dice literalmente combinando o juzgando espirituales con espirituales. ¿Pero qué?
pensamientos espirituales con palabras espirituales, es una traducción posible. Explicando lo espiritual en términos espirituales, tiene la NBI. Muchos maestros señalan que interpretamos las escrituras usando las escrituras, y eso es cierto. Pero creo que esto es simplemente Pablo repitiendo la idea principal. Si comienzas con lo natural, lo mundano, te confundes. Si no tienes el panorama completo, la verdad de Dios, te pierdes en un laberinto. Se podría decir que deberíamos juzgar la verdad espiritual utilizando el juicio espiritual. ¿Sí? Y muchos maestros religiosos hoy en día comienzan con lo mundano y tratan de adaptar la verdad de Dios a eso. Intentaron apretar y aplastar la Biblia en el molde del mundo. Vaya, mira, la Biblia dice exactamente lo que dice el mundo. No, la Biblia no es mundana ni natural. ¿Sí? Todo termina en confusión, o también como en Corinto, en celos y discusiones, ¿no? Mucha gente cree que la razón humana es el rey. Razonaré para llegar a Dios. Juzgaré la palabra de Dios y decidiré si es correcta o incorrecta. Juzgaré según mis estándares mundanos, personales, y este razonamiento no es razonable. ¿Quién es apto para ser juez de la palabra de Dios? Y mira, eso no se trata de un secreto que te contaremos algún día, cuando sean maduros ustedes. No, lo escuchan semana tras semana, ¿no? Los 66 libros de la Biblia, con toda la historia del Mesías venidero, el Mesías presente, el Mesías crucificado, el Mesías resucitado, el Mesías glorificado y nosotros con él. Y claro, no sabemos todo acerca de Dios, ¿verdad? ¿O alguien sí? No, ¿verdad? Esas son las cosas que Dios decide revelarnos por su gracia, las profundidades de Dios, pero no todas. Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pero ¿qué tenemos? Una parte, ¿no? Una parte real y divina. Tenemos lo que Dios ha querido revelar. El gran panorama de la verdad en Jesucristo crucificado. Y eso, hermanos, es el poder del Espíritu. He visto ese poder obrar una y otra vez en la vida de una persona tras otra. Así que tenemos esta maravillosa, gloriosa sabiduría de Dios a través de su Espíritu. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, hablaremos más de la responsabilidad del maestro o pastor en los próximos 2 capítulos. Pero lo vemos aquí, ¿no? Hablamos sabiduría con palabras enseñadas por el Espíritu. Es decir, la Biblia. Las palabras de Dios, no desprecies estas palabras. Pero continuamos, estamos en el 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad
y no las puede entender, porque son las cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo comienza con el contraste. El hombre natural, mundano y carnal no puede entender. Entonces, ¿qué? El hombre espiritual, maduro, fundado en la verdad de Jesucristo crucificado, puede entender. Los apóstoles comparten la verdad y en segundo lugar, en menor grado, los maestros y todos nosotros la recibimos. Eso debería ser todos nosotros. Recibimos y aceptamos las cosas del Espíritu de Dios. Debemos recibirlas para ser salvos, creer en ellas, confiar en ellas, poner nuestra fe en ellas. Como dice Pablo en 15:1, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Amén. Y el que es espiritual juzga todas las cosas. Juzgamos y examinamos todas las cosas a la luz de esa gran verdad, a la luz de la enseñanza, la doctrina del Espíritu. Hemos hablado mucho de eso esta mañana, ¿no? Y de nuevo, para que quede claro, esto no significa que tengamos algún conocimiento místico personal. Es el misterio revelado por el Espíritu a través de los apóstoles. Jesucristo crucificado y toda la enseñanza de la Biblia. No se dejen engañar por alguien que afirma tener una interpretación espiritual secreta, ¿no? Ahora, nadie en el mundo, ningún hombre carnal y natural puede juzgarnos, no realmente. No de la manera en que Dios puede hacerlo, ni de la manera en que un hermano cristiano puede. Los hombres naturales solo ven lo externo, ¿verdad? Solo ven lo natural. Ven que en general no somos sabios ni poderosos según el mundo. No entienden el poder del Espíritu, el poder de su palabra, el poder de la realidad de Jesucristo crucificado. Pero hacemos brillar la luz de Dios sobre nuestra cultura, sobre nuestra política, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra economía, sobre nuestro sistema de salud, en las redes sociales, en YouTube, ¿no? Buscamos, examinamos y hacemos brillar la luz. Y Pablo cita aquí de Isaías 40, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Es interesante, Pablo usa la traducción griega de Isaías 40:13, que dice, la mente del Señor. Nuestras Biblias siguen el hebreo en Isaías, el Espíritu del Señor, de Jehová, de Yahvé. En este contexto es lo mismo, ¿verdad? La mente, su espíritu. ¿Quién guió al espíritu de Yahvé o cómo consejero suyo le enseñó? ¿La respuesta esperada? Nadie. Nadie. Pero termina Pablo así. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, nunca sabremos todo lo que Él sabe. Pero Él nos ha dado este gran tesoro, la mente de Cristo. Dios nos ha dado gratuitamente su gran plan, su gran verdad en Cristo, quien es Él mismo, Yahvé, Jehová. Lo recibimos,
la recibimos, la estudiamos, la meditamos, ponemos nuestra confianza en Jesucristo crucificado y luego proyectamos la misma luz sobre el mundo que nos rodea. ¿Haces eso? ¿O ves todo desde la misma perspectiva que todos los que te rodean? Una perspectiva mundana. ¿Te ríes de los mismos chistes? ¿Y tienes las mismas prioridades que todos los demás? Isaías 40 es una predicción de esta maravillosa revelación de la que Pablo ha estado hablando. Si sean tan amables a buscarlo, Isaías 40, justo antes de Jeremías. Isaías 40. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablan al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano de Yahvé el doble por todos sus pecados. ¿Cómo podría perdonarse nuestro pecado? Jesús tomó sobre sí el castigo, la ira de Dios que su propio pueblo merecía. Si nos alejamos de nuestra vida pecaminosa y acudimos a Él en busca de misericordia, somos aceptados por Dios. El precio ya está pagado, el castigo ya ha sido cumplido. Dios ha hecho todo, debes recibir esto. Antes de que Jesús comenzara su ministerio terrenal, Juan el Bautista preparó el camino, como predijo Isaías 40. Una voz clama: preparen en el desierto camino a Yahvé, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. 5. Entonces será revelada la gloria de Yahvé, y toda carne a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Esta sería la firme verdad escrita de Dios que no se cambiará, el gran panorama y luego la segunda venida de Cristo, su regreso físico y visible. 6. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento de Yahvé sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Él vendrá y nos conducirá a la gloria, como nuestro buen pastor. 9. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Yahvé vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los guiará con cuidado a los recién paridos. Pablo nos recuerda que no recibimos la sabiduría del mundo, versículo 12. Los gobernantes de este mundo están pasando, los versículos 6 y 8. La elocuencia brillante no es nada, 1, 20 y 21. Incluso los milagros que algunos quieren ver no son lo que debemos buscar, 1, 22.
La sabiduría, los gobernantes, la elocuencia y las señales milagrosas no son nada comparadas con la sabiduría de Dios. El 12 de Isaías 40. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos y con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al espíritu de Yahvé o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Isaías 40 compara a Dios con las naciones. Son como gota en un cubo, como nada. Los ídolos son creados, Él es el creador. Los gobernantes y los jueces y todos los demás, ya hemos leído los versículos 23 a 25, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Nuestros gobernantes deben recordar quién los puso donde están y a quién deben servir. A ellos se les ha dado una administración temporal. Tenemos el gran tesoro de la mente de Cristo. ¿Por qué actuaríamos como niños jugando? ¿Cómo sería diferente nuestra vida personal, hermanos, si entendiéramos plenamente lo valiosa y poderosa que es la palabra de Dios? ¿Actuaríamos de manera diferente? ¿Leeríamos de manera diferente? ¿Escucharíamos de manera diferente el tesoro de la palabra de Dios a través de su Espíritu, la mente de Cristo? Bueno, tomemos un momento para orar en silencio. Si nunca has recibido al Señor Jesucristo, el crucificado, si nunca has acudido a Él en busca de misericordia y perdón, este es tu día. Ven y sé salvo. Si vienes a Él con arrepentimiento y fe, encontrarás un Salvador perfecto y nunca serás expulsado ni rechazado. Nunca. La salvación llega en un momento de tu vida. Sería maravilloso marcar este día como tu día de salvación en Jesucristo. Y entonces, ven y sé bautizado en su nombre. Para los que conocemos a Cristo, a los santos, a los espirituales, todavía podemos pensar como personas naturales, ¿no? Oremos para que Dios nos ayude esta semana a ver nuestro mundo, la gente que nos rodea, las cosas que tenemos que hacer, nuestro entretenimiento, las redes sociales, lo que sea, a la luz de tu verdad, de su verdad. Y para que brille la luz, es necesario abrir el libro y leerlo para recibir la sabiduría del Espíritu, la mente de Cristo. Pidámosle ayuda a Dios con eso ahora. Unos minutos de oración.